Evangelio según San Juan. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hola amigos y amigas, estamos ante este hermoso texto, las bodas de Caná. Cuando uno lee este texto se imagina, María diciéndole a su hijo: «Porfi, hijito querido, mira a esta gente que, pobrecitos ellos, se han quedado sin vino, hace algo, vos que tenés poderes». Sería reducir la interpretación del texto, pensar solo en esto. O por allí este texto puede hacernos pensar un Jesús que hizo el favor a una gran cantidad de gente de darles alcohol. Por lo tanto, un Jesús que fomenta el alcoholismo. Sabemos que el vino es amigo de los sabios y enemigo de los borrachos. Sabemos que beber bien ayuda a vivir bien. Jesús no podría haber fomentado el alcoholismo. Y se trata del primer gesto de Jesús. El primer gesto de Jesús: haber dado a un grupo de gente 600 litros de vino, el primer gesto. Por lo tanto, no tendremos que tomar este texto como una simple crónica, sino que es realmente un texto de catequesis. Estamos en el Evangelio de Juan, y es el primero de los 7 signos del Evangelio de Juan, llamado así el libro de los signos. Juan no le llama milagros, sino que le llama signos. Y cuando termina el relato que acabamos de escuchar, al final dice: «Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él». Uno podría haber pensado, pero la expresión esta encajaría mejor cuando Jesús resucitó a Lázaro, reanimó a Lázaro, pero no aquí en este texto. Por lo tanto, ¿tendría algo para decirnos este texto? Tiene algo importante para decirnos. Se trata del primero de los signos de Jesús. Un signo en el cual falta vino. ¿Qué significa que falta vino? Está faltando la alegría. Se está planteando que la relación entre Dios y el pueblo de Dios no tiene alegría, las tinajas están vacías. Lo que sucede es que lo que se hace por obligación, sin el suficiente amor, termina por no hacerse más o termina por hacerse mal. Los padres de la Iglesia decían que la Escritura debe ser comentada con la misma Escritura. Diríamos que la Escritura ilumina la Escritura. En el capítulo 1 de Juan, los discípulos de Juan el Bautista van a preguntar a Jesús: ¿dónde vives? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Quiere decir: ¿dónde estás para que yo pueda hacer la experiencia de ti? En el capítulo 2, que acabamos de leer, las bodas de Caná, responde a esta pregunta. Dios no está ni en el templo, ni en la religión, ni en la ley. Dios está en la vida. Dios está donde está la vida en plenitud, que en lenguaje de Juan se llama vida eterna. Pero cuando hablamos de vida eterna, no estamos hablando de la vida después de la muerte.
Vida eterna significa una vida cualitativamente tan alta que llega hasta vencer la muerte. ¿Dónde está la felicidad y el amor? ¿Dónde está la felicidad y el amor? Donde hay un corazón pleno, ahí está Dios, porque Dios es solo vida. La transformación del agua en vino del Evangelio de hoy simboliza un pasaje que es el pasaje de la religión a la fe. No es casual que el pasaje siguiente cuente en el capítulo siguiente la purificación del templo. Este pasaje nos dice que no se hace experiencia de Dios en el comercio de las cosas religiosas. No se hace experiencia de Dios en el cumplimiento de normas, de preceptos, de leyes, de doctrinas, de dogmas. Dios no está ni en la religión ni en una vida moral irreprensible. Vamos al texto de hoy. El texto empieza diciendo: el tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. El tercer día es el día de la resurrección. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Es el día de la resurrección, de la victoria sobre la muerte. Es que este pasaje quiere comunicarnos una vida cualitativamente tan fuerte que es capaz de vencer también la muerte. Por eso es un pasaje importante y por eso está puesto como el primero de los signos de Jesús. Sin embargo, en el cómputo de los días del Evangelio de Juan, viendo el capítulo anterior, estamos en el sexto día de Jesús. Y el número 6 indica el número más imperfecto. Está cerca del 7, que indica la plenitud. No es casual que hayamos escuchado hablar de 6 tinajas de piedra. En el libro del Génesis se habla de la creación del hombre en el sexto día. Es que el hombre fue creado para entrar en la plenitud del séptimo día, el día de la plenitud de Dios. El número 6 significa que el hombre está incompleto. Debe pasar del 6 al 7, es decir, el hombre debe pasar de ser incompleto a ser pleno, debe entrar en Dios, o mejor, debe dejar que Dios entre en él. Este pasaje nos quiere mostrar el camino para pasar del 6 al 7, de ser criaturas incompletas a ser completos, a ser fecundos, de ser infecundos a ser fecundos, de estar muertos a estar vivos. El Evangelio usa la imagen de las bodas. En las bodas, el esposo y la esposa se convierten en una sola cosa, en una sola realidad. Las bodas expresan la unión. El escritor del Evangelio, Juan, está pensando que en las bodas de Caná se está realizando la boda entre Dios y la humanidad. Estas bodas entre Dios y el hombre es el pasaje justamente de la religión a la fe, es el pasaje de lo incompleto a lo completo. Esta unión se realiza en el momento en que tomamos conciencia, en el momento en el que caemos en la cuenta de que Dios está en nosotros. Él está en cada uno desde siempre. No empieza a estar en el momento del bautismo. Está en cada persona desde siempre. Por eso la felicidad, la plenitud de vida, no consiste en un deber o en un esfuerzo por cumplir normas, preceptos, leyes. Justamente esto sería la religión. La religión sería solamente el cumplimiento de preceptos como condición para estar unidos a la divinidad. Pero el Evangelio nos invita a pasar de la religión a la fe. Recordemos la parábola del tesoro escondido en el campo. Nosotros somos el campo, el tesoro está dentro de nosotros, solo debemos descubrirlo. El problema es que nosotros vivimos fuera de nosotros mismos. Este es el verdadero desastre del ser humano.
Esto quiere decir estar desubicados. ¿Desubicado qué significa? Estar fuera del lugar donde tenemos que estar. Ubi quiere decir lugar, desubicado, fuera de lugar. Esta presencia de Dios espera que le demos cabida. Dios no se conquista ni con actos sagrados, ni con una vida irreprochable. No se conquista ni se compra con méritos. No es una montaña que hay que escalar. Por eso decimos que el amor de Dios es gratuito, inmerecido, donado. Esta realidad está dentro de cada uno de nosotros. El texto dice, falta vino. Falta vino. En Medio Oriente lo necesario es el pan, el agua y el aceite. El vino no es esencial, no es necesario para vivir. El vino sería un superfluo necesario. Muchas personas viven sin el vino, es decir, sin la presencia de Dios. Pero hay momentos de la vida en los cuales sabemos que está el pan, está el aceite, está el agua, pero nos damos cuenta de que falta una cosa, falta vino, nos damos cuenta que falta lo que da sentido a la vida. Y aquí es donde nosotros corremos el riesgo o el peligro de buscar afuera lo que ya está adentro. Volvamos al texto. Se habla de las 6 tinajas de piedra. Ya dijimos que el 6 es el signo de la imperfección. Recordemos el encuentro de Jesús con la samaritana. Jesús le dice a la samaritana, tienes razón al decir que no tienes marido porque has tenido ya 5 y el que tienes no es tu marido. 5 más el que tienes 6. El número 6, imperfección. Una relación que está marcada por la imperfección. Jesús se presenta a él como el esposo. Recordemos que la figura del esposo es, podríamos decir, un contenido transversal de todo el Evangelio de Juan. Hasta que no hagamos la experiencia del amor que está en nosotros, seremos siempre como estas tinajas, incompletos, de piedra, fríos, insatisfechos. No es casual que se diga que son de piedra. La piedra recuerda las tablas de piedra sobre las cuales se escriben los 10 mandamientos. Juan quiere decirnos que el hombre, por más que se esfuerce en cumplir los mandamientos, las leyes, las normas, todo es inútil. Es que las normas, las leyes, los mandamientos no hacen pleno el corazón del hombre. La ley no produce otra cosa que gente frustrada. Por un lado, la ley nos dice que qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por otro lado, nos condena porque no pudimos cumplirla. Por lo tanto, la ley nos salva. Miremos la parábola del Padre Misericordioso, así llamada del Hijo Pródigo. Si la observancia del precepto fuera fuente de salvación, el hijo mayor, el hijo que se quedó en la casa, que estaba en el campo, que observó la ley, que no desobedeció nunca al Padre, hubiera tenido otro final en la parábola, pero sabemos que no es así. Siguiendo con las tinajas de piedra, dice Juan que eran para la purificación de los judíos. Los judíos para Juan eran aquellos que, perteneciendo a este pueblo, creían que los ritos y las prácticas religiosas eran capaces de dar plenitud al corazón o de acercarnos a Dios. Este texto, entonces, nos dice que lo que realiza el corazón del hombre no es lo que yo hago por mi Dios. Como mucho, esto nos hace buenos siervos de Dios, pero Dios no necesita siervos, Dios necesita hijos. La fe, entonces, consiste en acoger un amor inmerecido, gratuito, incondicional. Llenen de agua estas tinajas, llenen de agua estas tinajas. Pensemos, ¿cuáles son las cosas que nos aseguran la vida? Básicamente, el aire, el agua y el sol. Estas son las cosas que nosotros no fabricamos. Las cosas esenciales, el agua, el aire, el sol, las cosas esenciales de la vida nos vienen donadas.
Cuando Jesús dice, llenen de agua estas tinajas, está diciendo, llenen de vida las tinajas, llenen de vida lo que han recibido como don, como regalo. Llenen de agua estas tinajas. Quiere decir, vive en plenitud tu vida. No derrochar nada de lo que podemos vivir. No basta haber nacido. Es necesario renacer para vivir plenamente. Hemos sido dados a luz a la mitad. La vida se nos da para terminar de nacer. Estas tinajas de piedra son el símbolo de nuestra pobreza, de nuestras heridas, de nuestra miseria, de nuestros pecados. Es lo que somos. Pero el texto nos dice que nuestra pobreza, nuestra poca cosa, es el lugar de la acción de Dios. Dios parte de nosotros. Dios hace de mis límites el combustible de su amor. Mi pobreza, mi miseria, enciende el amor de Dios. Nuestra pobreza es la única riqueza que tenemos. Dios transforma nuestras heridas y límites en lugar de revelación, de encuentro y de salvación. El Evangelio de los 5 panes y 2 pescados nos recuerda que Dios parte siempre de esta materia prima que somos. Jesús no hace milagros desde afuera en nuestra vida. Dios pone en mí la posibilidad de realizar acciones extraordinarias. Nuestro Dios es un Dios que cree más en nosotros de lo que nosotros podemos creer en Él. Dios cree en lo que hay en cada uno de nosotros. Y el texto dice, saquen ahora, agregó Jesús, saquen ahora. Jesús invita a sacar a luz ahora este mundo interior, esta riqueza que está en cada uno de nosotros, dejar fluir este surgente de vida y de amor. Notemos un detalle. Los esposos no hacen nada, no recibieron nada por mérito. Es que si mereciéramos algo, Dios no podría hacer nada con nuestra vida. Dios ama y basta. Dios no premia. Dios está más atento a nuestra felicidad que a nuestra fidelidad. Una última observación. La transformación del agua en vino es importante que parta del agua. No la tira al agua, parte del agua. Cuando Dios interviene, no tira nada de nosotros. Dios no pasa por alto lo humano. Hace posible que lo que hay en nosotros sea transformado. Creer en Dios significa creer en el ser humano que somos. Entrar en contacto con Dios es dilatar nuestro mundo interior para que nuestra humanidad florezca. Este milagro depende de nosotros. Voy a terminar compartiendo con ustedes un bonito texto del patriarca Ignacio IV de Antioquía del año 1968. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejano, Jesucristo queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia es una simple organización, la misión una propaganda, la autoridad una dominación, el culto una evocación, el actuar cristiano una moral de esclavos. Pero en el Espíritu Santo, el cosmos es exaltado y gime hasta que dé a luz el reino. El Cristo resucitado está presente, el Evangelio es potencia de vida, la Iglesia significa la comunión trinitaria, la autoridad un servicio liberador, la misión un nuevo Pentecostés, la liturgia un memorial y una anticipación, el actuar humano es deificado. Ven Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.